Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer un pequeño reporte para si ejecutamos con nuestra impresora Canon TS3722, ese modelo que estamos usando. Vamos a hacer un reporte a ver si necesitamos hacer una limpieza. Porque a veces podemos ejecutar y ver que tienen quizá necesitamos una limpieza porque nuestro papel está saliendo con manchas o con unas líneas horizontales eh, a- en todo el papel. Y vamos a ver cuál va a ser ese reporte y qué podemos hacer para ejecutar la limpieza. Así que vamos a ello. Lo primero, primero tenemos que ir a nuestras impresoras. Yo voy a ejecutar mi driver. Muy importante, yo voy a hacer la limpieza para la parte de color porque el toner de blanco y negro, de negro lo tengo bajo. Así que yo voy a abrir mi driver, voy a ir a las propiedades y voy a ejecutar la parte vas a tener varias tabs, varias opciones y vas a ir a la parte de mantenimiento. Vamos a abrir y aquí está. Hay muchas opciones. Creo que lo vimos en la parte pasada. Tenemos limpieza, una limpieza más profunda. Esto es alineamiento del encabezado, de la impresora, del encabezado. Los más detallados que yo he podido ver es que se han ejecutado son la limpieza de los engranajes, de los rollers que agarran el papel que hacen. Pero yo voy primero, vamos a ver, porque dice elimina este cleaning, dice la parte de esta limpieza, dice elimina, que es la simple, elimina no deseadas manchas o líneas desde la impresión. Así que vamos a ejecutarlo. ¿Ok? Esta es la parte. Este es el mensaje que dice que la limpieza consume tinta. Así que yo lo voy a ejecutar con la parte de color. Lo podemos hacer con todos los colores, blanco y negro o black y color. Que este sería cyan, magenta y yellow. Así que vamos a comenzar. Ok. Ah, tengo la parte de color. Ok. Voy a darle start. Así que dice que no se use la impresora hasta que la limpieza esté terminada. Ok. Así que ella está procesando un poquito. Esos son los niveles de tinta que tengo, por eso tengo el signo de exclamación allá abajo. Ok. Está. Ok. Recordamos que tenemos que tener papel. Dice que vamos a chequear si tengo las partes obstruidas. Muy importante es tener papel. Así que voy a imprimir el print check, que este sería el patrón. Ok. Dice no que debemos hasta que la operación termine. Así que vamos a esperar. Yo voy a pausar porque ya está imprimiendo. Ok, chicos, ya que estoy imprimiendo a la parte de... Y podemos ver, este va a ser el resultado que les va a dar. Este es como un pequeño reporte para ver si hay obstrucciones en nuestras impresoras que hace que tengamos manchas no deseadas. Así que voy a volver con este resultado porque en pantalla vamos a tener si es necesario hacer la limpieza o no. Así que voy a regresar a la computadora. Ok, perfecto. Ok, sí, seguimos. Entonces, podemos verificar que ah, el resultado de la impresión dice cuál de los siguientes patrones se parece más al que tú tienes. Entonces, él nos da la primera opción que si vemos que toda esta parte aquí está como, no tiene líneas, está todo limpio, quiere decir que si este es nuestro patrón, dice que no es necesario, puedes usar la impresora inmediatamente, no es necesario hacer una limpieza, puedes hacer clic en Exit, pero
El otro patrón dice si este, tienes algunos, aquí está, podemos fijarnos que aquí está todo en gris, pero podemos ver que aquí hay algunas partes que están blancas, hay como unas rayas, no está como que el color está totalmente concentrado, como podemos ver la diferencia aquí, aquí hay una raya, pero aquí en esta no la tenemos. Entonces dice que si tú tienes este patrón, puede ser que algunas obstrucciones o haya algunas obstrucciones en el resultado de la impresión. Si ese es el proceso, puedes darle a cleaning y va a comenzar el proceso de limpieza. ¿Ok? Ah, si este es tu caso, puedes ah, darle clic y ver cuál va a ser el proceso de limpieza, pero hasta ese entonces lo vamos a dejar acá. Eh, Porque no es necesario en este caso hacer el tipo de ejecutar la limpieza. Así que eso ha sido todo. En este video hemos aprendido cómo hacer un reporte de la parte de limpieza si necesitamos o no. Y espero que te haya gustado. Así que nos vemos hasta la próxima y que les vaya bien.